Muy bien, continuamos ahora el programa. Nos acompaña el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quien hace poco ha presentado su libro Sin Anestesia, una década de lucha por la democracia, que es además un testimonio personal de sus experiencias y su participación en la vida pública y política de nuestro país. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros Buenas esta noche. noches, Mávila. En Encantado. principio quería preguntarle cómo ve la situación en este momento. Hace tiempo que no conversábamos, no lo teníamos aquí en el programa. ¿Cómo ve que marcha la carrera electoral y esta polarización que, según todos los analistas o la mayoría de ellos, se viene produciendo entre los candidatos de extrema derecha e izquierda? ¿A qué cree que se puede estar debiendo esto? Hace décadas la amenaza que enfrentaba América Latina eran las dictaduras militares, las de derecha y las de izquierda. Ahora América Latina, y el Perú naturalmente no escapa a este fenómeno, está enfrentando la tentación populista, el populismo de derecha y el populismo de izquierda. No hay ciertamente una definición de populismo, pero podemos decir que tanto el populismo de izquierda como el de derecha desprecian las formas democráticas y los valores republicanos. Lo hemos visto hace unos días, unas semanas, como el candidato López Aliaga plantea sacar del cargo a Sagasti y que pongan al general Gibovich. O el día de ayer que entrevistabas al candidato de Acción Popular, desconocer los contratos, es decir, ya tan rápidamente nos hemos olvidado cuando el Perú rompió con los organismos financieros económicos, practicamos la política el perro muerto de Alan García y que tanto nos costó reconstruir la reputación del país. Bueno, esa es la amenaza de América Latina y vemos que el Perú lamentablemente enfrenta también estas, hay que decirlo, creo que en este caso directamente, claras candidaturas que no tienen convicciones democráticas y que se sustentan en el populismo, la oferta demagógica, la manipulación de la información. Y eso es lo que estamos viendo, lamentablemente, Mávila. Claro, este abuso de propuestas que no tienen un sustento técnico detrás. En el caso del señor Rafael López Aliaga, indudablemente se le identifica con esta extrema derecha. Pareciera que él intenta tomar algo ahora de distancia, está haciendo incluso dando pasos hacia atrás cuando se da cuenta que de repente comete un exceso. Este intento de retiro, por ejemplo, de la candidatura de su vicepresidenta, parecería, aunque tardío, un intento por ello. ¿Hay en algún momento un poco de conciencia de los candidatos de que los extremos les pueden funcionar, pero solo hasta cierto punto? La segunda vuelta, ¿cómo pinta? Porque de hecho tendremos dos extremos en esa segunda vuelta, Pedro. Ojalá que no. El único caso en donde una posición de centro no ganó en el país fue precisamente en las últimas elecciones generales, en donde Kuczynski era la centro derecha o la derecha y Keiko Fujimori, con los rasgos autoritarios, era la heredera de un dictador de derecha. En el pasado no, por ejemplo, cuando enfrentó Humala a Keiko Fujimori, para ganar las elecciones se tuvo que moderar y comprometerse con la hoja de ruta. Cuando Alan García regresó, tildó de la candidata de los ricos a Lourdes Flores y con eso él pasó al centro. Entonces creo que históricamente las candidaturas de Fernando Belaúnde Terry también han captado el centro. Entonces ojalá vayamos por lo menos enfrentando esta tentación populista que lo único que va a hacer Mávila es agravar los problemas. Estamos acabando un gobierno en donde 5 años este lesivo enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento ha afectado gravemente la institucionalidad democrática del país y sobre todo ha generado una inestabilidad política en plena pandemia que estamos enfrentando heroicamente. ¿De acuerdo? Esto tiene que cambiar.
¿Usted piensa que, por ejemplo, en el caso del señor Lezcano, él moderaría este discurso? Bueno, él dice que no dijo lo que dijo en la entrevista de Perú 21, cuando se le habló de la estatización de las empresas, pero él habla de promover o de renegociar los contratos, y yo lo ponía en la situación de que esa renegociación no fuera posible. Al final él dijo que no patearía el tablero, es decir, que si las dos partes no se ponen de acuerdo, la renegociación entonces no fluiría, con lo cual su oferta, que es renegociar para que el Perú gane más, no se cumpliría en la práctica, porque depende de una contraparte, y eso es lo que no se dice cuando se hace una promesa de campaña. ¿Él tendría que moderar, o cree usted que podría moderar estos discursos hacia una segunda vuelta? ¿Cree que ocurriría algo parecido, por ejemplo, con Ollanta Humala? Yo lo que creo es que es lamentable que estando casi 20 años en el Parlamento, el candidato Lezcano no entienda el sentido legal del artículo 62 de la Constitución, que garantiza la libertad de contratación y establece precisamente los contratos ley para evitar repetir lo que ha sido una constante en nuestra historia: no honrar nuestra palabra como Estado, ser apestados en el ámbito jurídico. Y eso que creíamos que habíamos avanzado, vemos que no ha sido así. Ahora, en materia económica, prácticamente el discurso de Lezcano como el de Verónica Mendoza es similar. No estoy hablando del populismo o de la tentación populista solo de Lezcano, sino de esos sectores de izquierda, repito, que no creen en las formas democráticas, que carecen de convicción en los preceptos republicanos. Igualmente la derecha. Ahora he visto esta curiosa adaptación de Solari al neofujimorismo, pero ¿acaso De Soto simboliza el respeto a los valores democráticos? ¿Por qué no? ¿Tiene una cultura democrática? No, precisamente lo que ha dañado al país es que a lo largo del tiempo no hemos tenido gobiernos democráticos. ¿Por qué De Soto no sería un candidato con respeto a la democracia? Porque creo que su colaboración con la dictadura de Fujimori y Montesinos lo prueba. Además, no solo colaboró con la dictadura de Fujimori y Montesinos, colaboró con la dictadura de Morales Bermúdez, por ejemplo. La gente se ha olvidado que fue director del Banco Central de Reserva. Pero tampoco creo que sea una amenaza en este momento electoral de Soto. Las amenazas son las tentaciones populistas de los que están liderando las encuestas. Y que creo esto puede cambiar dramáticamente porque hay un porcentaje importante de electores, cercano al 30%, si no me equivoco, en las últimas encuestas, que aún no han definido su voto. Y somos, porque me incluyo en ese grupo, los que vamos a tener que pensar, reflexionar de la obligación que implica votar con sentido de Estado, con convicciones cívicas. Pero complicado es el escenario. Se va agravando este problema de la indecisión y de la elección casi en la cola para votar, porque hemos llegado a un punto en que a menos de un mes, usted ha dicho, es un 30% de peruanos que no muestra siquiera entusiasmo por participar de las elecciones. Eso es peligroso también para el sistema democrático. Sí, pero las elecciones presidenciales constituyen el acto más importante Por eso mismo. en una democracia. ¿Por qué? Porque es el momento en donde le otorgamos todo el poder a una persona. Por eso hace bien el periodismo en cuestionar, en preguntar y en fiscalizar a las candidaturas millonarias, las demagógicas. Hablemos también de los que amenazan las libertades de opinión, de prensa, de expresión, o aquellos que añoran o ven ejemplos en la dictadura de Maduro en Venezuela o el gobierno autoritario de Evo Morales, y sin ir muy lejos también, porque hay que decirlo, de gobiernos de derecha, de dictaduras de derecha que han violado los derechos humanos y que han violentado el orden constitucional. Lo que tenemos que encontrar es, porque no vamos a elegir a un beato o a un santo, a una persona
que reúna la mayor cantidad de compromisos en defensa del orden constitucional y democrático. ¿Y la encuentra en la lista que tenemos? Los problemas de las políticas económicas, de los gobiernos socialistas o liberales o social cristianos, eso es natural. Lo que hay que exigir es el compromiso con el respeto a la democracia, porque si no respetamos el orden constitucional, entramos nuevamente a esta situación de la cual no salimos hasta ahora, Amanda. Así es, tiene razón, y habrá que exigirle ese compromiso entonces a los candidatos en las semanas que quedan, que serán decisivas para finalmente emitir un voto responsable. Le agradezco, Pedro, esta conversación breve pero importante. Gracias, e interesante, Amanda, como siempre. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a ustedes también. Nos reencontramos mañana a las 9 en punto.